Érase una vez, durante el reinado de Josías, un tiempo de crisis espiritual y decadencia en Judá. Dios levantó a un profeta llamado Sofonías. Descendiente del rey Ezequías, Sofonías tenía una conexión directa con la línea real, pero su llamado no era político, sino profundamente espiritual. Judá había caído en la idolatría y la injusticia, mezclando el culto a Dios con prácticas paganas. La ley de Dios había sido abandonada, y la corrupción se extendía tanto entre los líderes como entre el pueblo. La nación, elegida para ser luz, ahora estaba en la oscuridad, acercándose peligrosamente al juicio divino. Dios envió a Sofonías con un mensaje claro y urgente. El pueblo debía despertar a su condición espiritual y arrepentirse. Desde el principio de su ministerio, Sofonías llamó la atención de Judá hacia la gravedad de sus pecados y la necesidad de volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Este mensaje sería crucial en una época donde el destino de la nación pendía de un hilo. Hasta que un día, Dios le reveló a Sofonías un mensaje aterrador. El juicio divino no solo vendría sobre Judá, sino sobre toda la tierra. Destruiré por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra, anunció el Señor. Este acto de juicio universal no haría distinciones entre hombres, animales, aves o peces, porque la corrupción del pecado había infectado toda la creación. Para Judá, el mensaje era claro: el juicio comenzaría con ellos. Dios condenó específicamente la idolatría, la apatía espiritual y la arrogancia de los líderes y el pueblo, los que se inclinaban ante los ídolos, los que adoraban al Señor, pero también a otros dioses, y aquellos que decían en su corazón que Dios no haría nada, ni bien ni mal, estaban todos bajo la sentencia divina. Este anuncio marcó un punto crucial en el ministerio de Sofonías. Ya no se trataba solo de advertencias vagas, sino de una declaración contundente de que el tiempo del arrepentimiento se estaba agotando. El juicio estaba a las puertas, y solo aquellos que respondieran al llamado del profeta podrían encontrar esperanza en medio de la calamidad. El mensaje de Sofonías no dejaba lugar para la indiferencia. Era un llamado urgente a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Y por eso, Sofonías proclamó un mensaje aún más intenso sobre el día del Señor, un tiempo de juicio que sería devastador para Judá y las naciones vecinas. El profeta describió ese día como un tiempo de ira, oscuridad y destrucción total, día de tinieblas y densas sombras, día de trompeta y grito de batalla. Sofonías advirtió que ni la riqueza ni el poder podrían salvar a los culpables. Los ricos, que confiaban en su oro y plata, serían incapaces de escapar de la furia del Señor. Las ciudades serían devastadas, y el pecado del pueblo, junto con su desobediencia persistente, los llevaría a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El mensaje de Sofonías no era solo una advertencia, sino también un clamor desesperado para que el pueblo reconociera su pecado y buscara al Señor antes de que la calamidad llegara. La severidad del juicio no tenía como objetivo la destrucción sin propósito, sino despertar al pueblo de su apatía y mostrar la gravedad de apartarse de los caminos de Dios. A medida que el mensaje se difundía, quedaba claro que el día del Señor no solo sería un tiempo de juicio, sino también un momento de corrección divina, un medio por el cual Dios purificaría a su pueblo y lo prepararía para algo mayor. La advertencia de Sofonías era una invitación al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde, hasta que finalmente, en medio de las advertencias de juicio, Sofonías lanzó un llamado urgente y lleno de esperanza. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que habéis obedecido sus mandatos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Este mensaje fue un punto clave en su ministerio. Aunque el juicio parecía inevitable, Sofonías ofreció una salida para aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse y volverse a Dios con un corazón sincero. Este llamado no era para toda la nación indiscriminadamente, sino para los humildes, aquellos que todavía buscaban obedecer al Señor en medio de una sociedad corrupta. El profeta también extendió su mensaje a las naciones vecinas. Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria serían juzgadas por su orgullo, idolatría y por haber oprimido al pueblo de Dios. Pero incluso en este contexto de juicio global, Sofonías dejó en claro que el Señor ofrecía refugio
a los que se volvieran a él. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Este momento culminante del mensaje de Sofonías subrayó la misericordia de Dios en medio de su justicia. Aunque el juicio estaba cerca, el Señor no deseaba la destrucción total de su pueblo, sino su arrepentimiento y restauración. Era una invitación urgente a buscar al Dios que, aunque justo en su ira, también es compasivo con los que le buscan con humildad y obediencia. Y desde ese día, el mensaje de Sofonías ofreció una visión de esperanza para un futuro más allá del juicio. En medio de las advertencias y la ira divina, el Señor prometió que habría un remanente fiel que sería restaurado. Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Dios anunció que este remanente sería humilde, justo y libre de orgullo y corrupción. Sería un pueblo que confiaría en el Señor y hallaría en él su refugio, viviendo en paz y sin temor. El juicio no sería el fin de la historia, sino un medio para purificar y renovar a su pueblo, transformándolo en una comunidad dedicada a su alabanza. Además, Sofonías proclamó un mensaje que trascendía a Judá. Las naciones también se unirían en adoración al Señor. Lo que comenzó como una advertencia de juicio, se convirtió en una visión de restauración global, donde Dios reuniría a los exiliados y establecería su reino de justicia y paz. El mensaje de Sofonías culmina con una promesa increíblemente personal. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Se deleitará en ti con alegría, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Sofonías 3:17. Este desenlace revela el corazón de Dios, que no solo corrige, sino que también restaura y se goza en su pueblo redimido. A través de Sofonías, Dios dejó claro que su propósito final no es el juicio, sino la redención y la comunión con aquellos que le buscan con sinceridad. La historia de Sofonías nos enseña que, aunque Dios es justo y no tolera el pecado, su propósito final es la restauración y la reconciliación con su pueblo. El mensaje del profeta revela que el juicio no es solo un castigo, sino también una oportunidad para la purificación y el arrepentimiento. Incluso en los momentos más oscuros, Dios extiende su misericordia, llamando a los humildes y justos a buscar refugio en él. Sofonías no solo habló de juicio, sino también de esperanza. Prometió que un remanente fiel sería purificado y que Dios reuniría a su pueblo para vivir en paz, libres del temor y la opresión. Este mensaje de redención también se extendió a las naciones, mostrando que el plan de Dios abarca a toda la humanidad. El versículo en el que Dios se deleita en su pueblo y canta sobre ellos es uno de los más hermosos de toda la Escritura. Nos recuerda que el amor de Dios no solo corrige, sino que también transforma y restaura. Sofonías nos desafía a vivir con humildad y obediencia, sabiendo que la verdadera esperanza se encuentra en confiar en un Dios que juzga con justicia, pero también restaura con amor. Érase una vez un profeta llamado Habacuc, un hombre de profunda fe y compromiso con Dios, quien vivía en el turbulento reino de Judá. Era un tiempo oscuro, marcado por la violencia y la corrupción desenfrenada. Las calles de Jerusalén estaban plagadas de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles, y la ley parecía ser impotente, como si la justicia misma hubiese sido secuestrada por manos inescrupulosas. Día tras día, Habacuc observaba estas escenas con un dolor en el corazón, preguntándose por qué el Dios justo y santo que servía parecía guardar silencio. Angustiado, Habacuc no podía soportar más lo que veía. Alzaba sus oraciones a Dios, clamando con lágrimas en los ojos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda sin que tú escuches? ¿Por qué permites que la injusticia florezca y los malvados prosperen, mientras los justos sufren y el derecho es pisoteado? Habacuc vivía en una constante tensión espiritual, tratando de entender el propósito de Dios en medio de tanto caos. Y todos los días,
Su corazón se debatía entre la fe y la frustración. Mientras la violencia aumentaba y la maldad se multiplicaba, el profeta continuaba intercediendo, esperando una respuesta que calmara las tormentas en su alma. Habacuc se preguntaba, ¿cuánto tiempo más debería soportar este dolor? ¿Cuánto tiempo más el pueblo de Dios tendría que sufrir? Hasta que un día, Dios finalmente respondió a las angustiosas preguntas de Habacuc con una revelación sorprendente y aterradora. En lugar de ofrecer consuelo inmediato, el Señor le mostró algo que estremeció al profeta. Mira a las naciones y observa con asombro. Estoy haciendo algo en tus días que no creerías, aunque alguien te lo contara. La respuesta de Dios era inesperada, pues Él estaba levantando a los babilonios, una nación feroz y despiadada, como instrumento de juicio contra Judá. Habacuc escuchó con el corazón encogido mientras Dios describía a los babilonios. Eran como un viento imparable, destructores que avanzaban conquistando tierras y dejando a su paso un rastro de devastación. Sin temor a ningún rey, ni respeto por ninguna nación, los babilonios se convertirían en la vara de disciplina que Dios usaría para castigar la corrupción y la apostasía de su pueblo. La visión era aterradora, y Habacuc quedó atónito. Nunca habría imaginado que Dios permitiría que un pueblo tan cruel y pecaminoso fuera el instrumento para corregir a Judá. El plan de Dios parecía incomprensible, y sin duda sacudió la comprensión de justicia del profeta. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo valerse de un pueblo aún más malvado? Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Para castigar a su propio pueblo. La revelación de Dios marcó un punto de inflexión, y el profeta se dio cuenta de que su lucha no solo era contra la injusticia en Judá, sino también con el misterio de los caminos de Dios, que eran mucho más altos y complejos de lo que él podía comprender. Y por eso, Habacuc se sintió aún más desconcertado y angustiado. El profeta, profundamente perturbado por la idea de que Dios pudiera permitir que un pueblo tan cruel como los babilonios castigara a Judá, se dirigió nuevamente al Señor. Con reverencia, pero también con sinceridad, Habacuc expresó sus dudas y temores. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, mi Santo? No moriremos. Pero, ¿cómo puedes usar a estos invasores impíos, que no tienen misericordia, para castigar a un pueblo que, aunque pecador, sigue siendo el tuyo? Habacuc luchaba por comprender cómo un Dios puro y perfecto podía soportar ver a una nación tan perversa devorando a Judá como si fueran peces atrapados en una red. Cuestionaba el propósito de Dios, tratando de reconciliar el carácter justo del Señor con los métodos que él había revelado. Los babilonios se deleitaban en su propia fuerza, se enorgullecían de sus conquistas, y Habacuc no podía evitar sentir la injusticia de que un pueblo tan brutal pareciera tener la victoria. Sin embargo, en medio de su confusión, Habacuc tomó una decisión importante. Subió a su torre de vigilancia, como un centinela esperando un mensaje, y dijo: «Me mantendré en mi puesto, y estaré atento para ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja». A pesar de sus dudas, Habacuc eligió esperar con fe y paciencia, determinado a escuchar lo que Dios tuviera que decirle. Hasta que finalmente, Dios respondió de nuevo, y esta vez con una visión clara y poderosa que cambiaría la perspectiva de Habacuc para siempre. El Señor le dijo: «Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Dios le reveló que la justicia no sería inmediata, pero sin duda vendría. Aun si parecía que tardaba, Habacuc debía tener fe en que la promesa de Dios se cumpliría a su debido tiempo. El Señor le habló sobre la arrogancia de los malvados y la fidelidad de los justos. El justo vivirá por su fe. Era un llamado a confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias no tuvieran sentido. Dios aseguró a Habacuc que los babilonios no quedarían sin castigo. Pronunció una serie de ayes contra ellos, proclamando que sus conquistas, violencia y opresión se volverían contra ellos mismos. Sus riquezas injustas y su abuso del poder los condenarían, y al final serían humillados. La visión también contenía una promesa gloriosa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor,
como las aguas cubren el mar. Dios no solo era un juez justo, sino también el Señor soberano de la creación, y su gloria se revelaría en toda la tierra. La maldad no prevalecería para siempre, el poder de los opresores sería destruido, y la justicia divina se establecería. Habacuc escuchó estas palabras, y aunque las circunstancias aún no habían cambiado, el mensaje de Dios trajo una transformación en su interior. El profeta comprendió que el plan de Dios era mucho más grande y perfecto de lo que él podía imaginar, y que la justicia llegaría en el momento preciso. La certeza de que Dios estaba al control y que la maldad sería derrotada llenó de esperanza el corazón del profeta. Y desde ese día, el corazón de Habacuc fue transformado por completo. En lugar de continuar luchando con la desesperación y el miedo, el profeta encontró la fuerza para alabar y confiar en el Señor. Habacuc elevó una oración, una canción de alabanza y reverencia, que reconocía la majestad y el poder de Dios. Recordó las obras poderosas que el Señor había realizado en el pasado, cómo había liberado a Israel de Egipto, cómo la tierra tembló ante su presencia, y cómo los ríos y montañas se doblegaron ante su poder. Habacuc expresó su asombro ante la grandeza de Dios. He oído tu fama, Señor. Me siento lleno de temor por tus obras. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Aunque el profeta temblaba al pensar en los juicios que se avecinaban, su fe había sido fortalecida por la promesa de que Dios estaba al control y de que todo se cumpliría según su plan perfecto. El profeta se sometió a la voluntad de Dios, incluso sabiendo que tiempos difíciles vendrían. Visualizó un futuro en el que las viñas no producirían uvas, los campos no darían alimento, y el ganado desaparecería de los rediles, una imagen de gran escasez y sufrimiento. Pero, a pesar de todo, Habacuc proclamó con valentía: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Desde ese día, Habacuc decidió confiar en el Señor como su fortaleza. Reconoció que Dios le daría la firmeza y el poder para enfrentar cualquier desafío, como los ciervos que trepan con seguridad por las alturas de las montañas. A través de la fe y la alabanza, Habacuc encontró paz en la soberanía y el amor de Dios, y su lamento se convirtió en una celebración de esperanza. La historia de Habacuc concluye con una profunda lección sobre la naturaleza de la fe en medio de circunstancias difíciles. A lo largo de su experiencia, el profeta aprendió que confiar en Dios no siempre significa entender sus caminos o ver resultados inmediatos, sino aferrarse a la certeza de que Dios es justo y soberano. Habacuc comenzó con angustia y terminó con una canción de alabanza, mostrando que el viaje espiritual de la fe implica un cambio de perspectiva. No siempre es posible cambiar las situaciones externas, pero la confianza en el plan divino puede transformar nuestra forma de enfrentarlas. Habacuc eligió regocijarse en el Señor, incluso cuando las condiciones parecían desalentadoras, porque entendió que la verdadera fuente de alegría y fortaleza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia y el poder de Dios. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios sinceramente, incluso cuando estamos llenos de preguntas, y a recordar que su justicia y misericordia prevalecerán. La fidelidad y la confianza en medio de la prueba son lo que sustentan a los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Sabías que la historia de Habacuc es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar la angustia en confianza? Este profeta comenzó clamando desesperadamente a Dios por justicia, pero terminó cantando alabanzas, aun cuando las circunstancias seguían siendo sombrías. Habacuc nos enseña que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, la verdadera seguridad proviene de confiar en el plan soberano de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para descubrir más relatos bíblicos que muestran cómo la fe y la entrega a Dios pueden traer paz y fuerza en tiempos de prueba. Sigue conectado y déjate inspirar por personajes que encontraron propósito en medio del caos.